Capítulo 712. Una batalla de atención. Miller flotaba en el cielo. Su luz divina era como el mar y sus santas alas cubrían el cielo. Era como un dios que había descendido al mundo. Era como el centro del cielo y la tierra, el protagonista de la época, muy llamativo. En ese momento, sus ojos se llenaron de una confianza infinita. Después de bañarse en el líquido espiritual divino y completar su transformación, confiaba en que nadie en su generación podría igualarlo. Estaba seguro de que incluso podría derrotar a Romo, que ocupaba el primer lugar en la lista de prodigios humanos que deben matar. Chu Zhou, te derrotaré primero. Le demostraré al maestro que yo, su discípulo, supero con creces al discípulo del rey Bei Kan. Retaré a Romo después de derrotarte /diagonal. Quiero que todos sepan que yo, Miller, soy el protagonista de esta era, al igual que el rey Bei Kan en aquel entonces. Mientras Miller pensaba en esto, su corazón se llenó de orgullo y espíritu de lucha ilimitado. Quería competir con los cielos. Sintió que su escenario ya no debería limitarse a los humanos. Debería haber sido como el rey Bei Kan en aquel entonces. Debería haber entrado en el universo y suprimir los prodigios de las 10.000 razas del universo, dejando atrás su gloriosa leyenda entre las 10.000 razas del universo. Chu Zhou, eres solo un trampolín en mi proceso de componer la leyenda. Con este pensamiento en mente, dejó una frase en el vacío: Chu Zhou, te esperaré en las ruinas de la bóveda secreta. Con eso, su figura inmediatamente se convirtió en una imagen secundaria y desapareció en el vacío. Silbido. Miller en realidad quiere desafiar a Chu Zhou. Cuando los prodigios cercanos escucharon lo que dijo Miller antes de irse, todos quedaron extremadamente sorprendidos. Inmediatamente, mucha gente se emocionó. Hace un mes, Chu Zhou había reprimido a Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los otros 4 genios en la bóveda secreta y se apoderó del antiguo árbol demonio azul. Todos los genios que estaban entrenando en el reino místico de la reencarnación se sorprendieron. En particular, Chu Zhou había mostrado un aterrador cuerpo divino del caos durante la competencia. Esto hizo que su estatus en los corazones de muchos genios aumentara rápidamente. Muchos prodigios estaban seguros de que él ocupaba el segundo lugar después de Romo entre los prodigios humanos. Ahora, la fuerza de Miller claramente había aumentado exponencialmente y todavía quería desafiar a Chu Zhou. Esto hizo que mucha gente sintiera que era muy interesante. Especialmente con sus identidades. Chu Zhou fue una vez el discípulo personal de la nobleza universal de la humanidad número 1, el rey Bei Kan. Miller fue el discípulo personal de la actual corporación número 1 de la nobleza del universo espejo, el rey verde. El conflicto entre el rey Bei Kan y el rey verde era casi un secreto a voces. Ahora, Miller quería desafiar a Chu Zhou. En cierto sentido, ¿fue esta una competencia entre el rey verde y el rey Bei Kan? Pensando en esto, todos esperaban aún más esta batalla. Date prisa y ve a las ruinas, no podemos perdernos esta batalla. Todos los genios circundantes se elevaron hacia el cielo y volaron hacia las ruinas a gran velocidad. La noticia de que Miller quería desafiar a Chu Zhou se extendió rápidamente por todo el reino místico de la reencarnación como una tormenta. Todos los prodigios que se estaban entrenando en el reino místico de la reencarnación estaban alborotados. Todos corrieron hacia las ruinas. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también se enteraron de que Miller quería desafiar a Chu Zhou a través de algunos genios que fueron teletransportados. Miller quiere desafiar a Chu Zhou. Muchos venerables y nobles se sorprendieron al escuchar esto. Luego, miraron al rey Bei Kan y al rey verde. La expresión del rey Bei Kan era indiferente. No había ninguna onda en su rostro, como si este asunto no le importara en absoluto. Sin embargo, Green King estaba muy preocupado. Después de escuchar la noticia, su expresión se tensó instantáneamente. Su cuerpo inadvertidamente emitió un aura incomparablemente grandiosa y vasta, como si quisiera aplastar el espacio y el tiempo eternos, haciendo que el vacío circundante temblara violentamente. Muchos venerables y nobles se sintieron asfixiados. Realmente podían sentir cuán aterrador y poderoso era el marqués número 1 de la corporación Mirror Universe, Green King.
Incluso algunos nobles sintieron que no podían soportar la presión del Rey Verde. Aunque todos eran nobles, sintieron que había una diferencia dimensional entre ellos y el Rey Verde. La diferencia era inconmensurable. El Rey Verde es demasiado aterrador. Muchos venerables y nobles miraron con asombro la espalda del Rey Verde. El Rey Verde ignoró la reacción de todos. Su mirada ardiente estaba fija en una pantalla no muy lejos. Esa pantalla mostraba la situación de las ruinas. Una figura con luz divina ilimitada y alas sagradas que cubrían el cielo estaba parada sobre las ruinas en este momento. Era como un dios antiguo, emitiendo una solemnidad infinita, santo, y una confianza infinita. Miller se ha vuelto más fuerte. Parece que ha obtenido una oportunidad impactante en el reino místico de la reencarnación. Ahora que de repente anunció que quiere desafiar a Chu Zhou, debe tener confianza para derrotarlo. Pensó el Rey Verde para sí mismo. También estaba lleno de anticipación por esta batalla. En el reino místico de la reencarnación, en el bosque de piedra. Habían pasado 3 días desde el último avance de Chu Zhou. Ese día, Chu Zhou y compañía finalmente absorbieron todos los conocimientos de cultivo contenidos en las estalagmitas. Auge. Una poderosa fluctuación surgió repentinamente del cuerpo de dragón y su aura se elevó rápidamente. El fantasma de un antiguo mamut que era tan majestuoso como una montaña apareció detrás de él, emitiendo un aura aterradora que lo suprimió todo. Jajaja, he avanzado al 8º nivel de Señor Supremo del mundo. Dijo Dragon felizmente, con los ojos brillantes. Una pizca de alegría apareció en el rostro de Fu Yue. Con un pensamiento, sacó su lanza de batalla. Cadenas divinas que fluían con llamas se extendieron desde su hermoso brazo y se envolvieron alrededor de la lanza de batalla. ¡Puf! Ella agitó casualmente su lanza de batalla, y un rayo de lanza escarlata atravesó instantáneamente el vacío, disparando un agujero negro como boca de lobo. Además, había llamas parecidas a magma ardiendo en el borde del agujero negro como boca de lobo. Bajo el ardor de las llamas parecidas a magma, el espacio en el borde del agujero negro como boca de lobo se derritió rápidamente. Pronto, el radio del agujero llegó a ser de 50 metros. No está mal. No está mal. Mi Brahma World Spear Art ya ha alcanzado el 6º nivel. Ella sonrió felizmente. Bin Selin y Onze Liujin también quedaron gratamente sorprendidos. También habían logrado un gran avance. Cuando Chu Zhou vio que Lon y los demás habían logrado abrirse paso, también se alegró por ellos. A decir verdad, lo más importante para nosotros no es el avance que estamos a punto de lograr, sino nuestra comprensión del cultivo. Esas ideas de cultivo contienen la sabiduría del Señor de la reencarnación. Después de establecernos, se convertirán en una base extremadamente importante para que podamos llegar más lejos en el futuro. Chu Zhou suspiró. Dragon y los demás asintieron con la cabeza. Esta vez, habían absorbido una gran cantidad de comprensión del cultivo en este bosque de piedras. Solo habían digerido una pequeña parte de los conocimientos, pero ya habían logrado un gran avance. Su fuerza definitivamente aumentaría exponencialmente después de que digieran por completo todos los conocimientos. Además, estas comprensiones de cultivo se convertirían en una de sus bases más importantes, permitiéndoles ir más lejos. De repente, Fu Yue gritó sorprendido. ¿Qué ocurre? Chu Zhou y los demás miraron sorprendidos a Fu Yue. Chu Zhou, conéctate rápidamente a la red Mirror Universe e ingresa al foro interno de nuestra empresa para ver las noticias. Dijo Fu Yue. Cuando Chu Zhou escuchó esto, quedó un poco atónito. Su conciencia se conectó inmediatamente a la red Mirror Universe y entró en el foro interno de la empresa. Casi al mismo tiempo, Bin Selin y Onze Liujin también iniciaron sesión en el foro interno de la empresa. Dragon no pudo ingresar al foro interno de Mirror Universe Company, pero pensó que si había algo importante, debería haber noticias en el foro interno de Infinite Battle Arena. Por lo tanto, inició sesión en el foro interno de Infinite Battle Arena. Chu Zhou vio una publicación popular con un logo rojo llamativo tan pronto como ingresó al foro interno de Mirror Universe Company. Almohadilla Chu Zhou.
Te espero en las ruinas almohadilla. Hot Chuzhou quedó un poco atónito cuando vio esta publicación popular. En realidad, hubo más de 1 millón de comentarios. ¿Qué estaba pasando? Chuzhou abrió la publicación confundido. Inmediatamente vio un vídeo después de abrir la publicación. En el vídeo, una figura con una vasta luz divina y alas sagradas que cubrían el cielo gritaba en un tono extremadamente arrogante y confiado: Chuzhou, quiero desafiarte. Molinero. La mirada de Chuzhou se congeló cuando vio la figura en el vídeo. Su conciencia volvió a su cuerpo principal y una expresión juguetona apareció en su rostro. Miller realmente quería desafiarlo. Y fue en el reino místico de la reencarnación. Esto lo sorprendió un poco. En este momento, Dragon, Bin Selin, 11 Liujin y los demás también habían terminado de leer la publicación de Miller sobre desafiar a Chuzhou. Todos vieron esa publicación popular, ¿verdad? Mientras Zuo Yue hablaba, miró a Chuzhou. Chuzhou, Miller quiere desafiarte. Además, te está esperando en las ruinas de la bóveda secreta. ¿Qué vas a hacer? Dragon y los demás también miraron a Chuzhou. Antes de llegar al bosque de piedra, Miller, que ocupaba el tercer lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles, quería desafiar a Chuzhou. Incluso podrían estar preocupados por Chuzhou. Sin embargo, en el bosque de piedra, habían presenciado personalmente todo el proceso en el que Chuzhou devoró la carrera de la niebla y la aterradora escena de Chuzhou cultivando el segundo nivel del arte de la espada asesina. No estaban preocupados por Chuzhou en absoluto. En sus corazones, la persona por la que deberían preocuparse no era Chuzhou, sino Miller. ¿Qué tengo que hacer? Chuzhou sonrió a Fu Yue y los demás y dijo en broma: como ya me ha desafiado en público, naturalmente tengo que aceptar el desafío. Déjame ver qué tan capaz es el discípulo personal de la nobleza universal número 1 de la compañía, el Rey Verde. Mientras hablaba, se elevó en el aire y voló en dirección a las ruinas. Miller está en problemas. Dragón suspiró. Vi a Chuzhou crecer paso a paso, pero rara vez lo había visto tan serio. Pero cada vez que habla en serio, sus oponentes básicamente perderán miserablemente. Jeje. Supongo que Miller obtuvo algunas oportunidades y se abrió paso. Pensó que Chuzhou no era rival para él, por lo que no pudo evitar desafiar a Chuzhou. Pero, no sabía que había logrado un gran avance, y el avance de Chuzhou fue aún más aterrador. Si quiere desafiar a Chuzhou ahora, solo puede sufrir. Fu Yue se burló. Tú te buscaste esto. No puedes quejarte. Bin Selin suspiró. Rápido. Rápido. Date prisa y mira la batalla. Los ojos de 11 Liujin se iluminaron. Miller y Sartius eran buenos amigos y Sartius era el enemigo jurado de 11 Liujin. Como resultado, cada vez que 11 Liujin se encontrara con Miller, sería atacado. Por él, ya sea abierta o secretamente. 11 Liujin ya estaba disgustado con Miller. Ahora, Miller realmente se atrevió a desafiar a un pervertido como Chuzhou. Él lo estaba pidiendo. ¿Cómo pudo 11 Liujin perderse una escena tan famosa? No solo no se lo perdería, sino que además decidió grabar esta famosa escena y publicarla en la red Mirror Universe para difundir la noticia. Él, 11 Liujin, siempre había sido magnánimo y nunca guardaba rencor. Solo recordaba libros pequeños. Capítulo 713. Temblando. Silencio. 1. Una figura se alzaba sobre las ruinas. La luz divina era vasta y poderosa, y alas santas cubrían el cielo. Emitió una fluctuación de energía que podría derribar montañas y derribar mares. ¿Es este Miller, que ocupa el tercer lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles? Es demasiado poderoso. Siento que estoy en una dimensión completamente diferente a la de él. Muchos modelos miraron la figura de Miller y quedaron extremadamente sorprendidos. En ese momento, todos sintieron una inmensa presión por parte de Miller. Esto los hizo sentir como hormigas frente a un dragón. Entre la multitud, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon estaban uno al lado del otro. Al sentir las aterradoras fluctuaciones de energía en el cuerpo de Miller, sus expresiones cambiaron. Miller se ha vuelto más fuerte.
Feng Yan se mordió los labios rojos suavemente y un rastro de desgana brilló en sus ojos. En el pasado, aunque mi fuerza era un poco más débil que la suya, todavía podía sentir la diferencia. Pero ahora ya no puedo sentir la diferencia específica entre él y yo. Esto significa que su fuerza ha superado con creces la mía. Debe haber obtenido algún tipo de oportunidad impactante. Salomón apretó los puños con fuerza y un rastro de celos apareció en sus ojos. De lo contrario, es imposible que se vuelva mucho más fuerte en tan poco tiempo. Estaba lleno de odio. Chu Zhou obtuvo el antiguo árbol del demonio azul. Miller también había tenido una oportunidad impactante. ¿Por qué hasta ahora solo podía obtener algunos tesoros ordinarios, pero no podía obtener oportunidades que pudieran permitir que su base se elevara o su fuerza se transformara? Xiu Xi miró seriamente la figura de Miller. Por alguna razón, sintió una enorme presión. En la lista de prodigios humanos que deben matar, él ocupó el segundo lugar y Miller el tercero. Siempre había sido más fuerte que Miller. En las muchas sesiones de sparring que tuvo con Miller en el pasado, básicamente había ganado. Pero ahora, al enfrentarse a Miller, no tenía la confianza para ganar. De repente, su mirada inadvertidamente recorrió una figura de cabello frío y sangriento en una montaña en la distancia. Sus pupilas se contrajeron ligeramente al instante. Él está aquí también. Feng Yan y Solomon notaron el cambio en la expresión de Xiu Xi y no pudieron evitar sentir curiosidad. ¿Qué fue lo que sorprendió tanto a Xiu Xi? Miraron en la dirección que miraba Xiu Xi. Cuando vieron la figura pelirroja fría, no pudieron evitar sorprenderse. Romo. En realidad él también está aquí. ¿Podría ser que también esté interesado en la batalla entre Miller y Chu Zhou? Feng Yan y Solomon estaban visiblemente conmovidos. Como los 5 principales expertos en la lista de prodigios humanos que deben matar, conocían bastante bien a Romo. Estaban llenos de reverencia por la fuerza de Romo. Ellos sabían. Romo era una de las 5 potencias principales en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Parecía que todos estaban al mismo nivel. Sin embargo, de hecho, sabían muy bien que Romo estaba en un nivel separado, mientras que ellos 4 estaban en un nivel diferente. No estaban calificados para estar a la par de Romo. De hecho, podrían no ser rival para Romo incluso si los 4 unieran fuerzas. También conocían el temperamento de Romo. Solo le interesaba el cultivo y los expertos que estaban calificados para ser su oponente. No estaba interesado en nada más. Por lo tanto, la batalla entre Chu Zhou y Miller. Habían pensado que Romo no vendría. Romo había llegado ahora. Obviamente, había alguien aquí que le interesaba. ¿Será que Romo ya piensa que Miller está calificado para ser su oponente? Dijo Salomón en estado de shock. Estaba a la vez envidiosa y celosa de cuánto valoraba Romo a Miller. Puede que no sea Miller. También podría ser Chu Zhou. Dijo Xiu Xi débilmente. Debe haber alguien entre Miller y Chu Zhou que haya atraído, llamó la atención de Romo y le hizo pensar que está calificado para ser su oponente sin importar nada. ¿A quién exactamente valora tanto Romo? Lo sabremos con solo mirar el resultado de la batalla. Mientras Feng Yan hablaba, de repente esperaba con ansias esta batalla. Cuando Xiu Xi y Solomon escucharon esto, también esperaban con ansias esta batalla. Romo, ¿está aquí? Miller, que había estado descansando con los ojos cerrados, de repente sintió un aura familiar como la de un dios demonio sin igual. Abrió los ojos y miró en dirección al aura. Inmediatamente vio una figura familiar que le hizo venerarlo. Romo, ¿estás aquí por mí? Miller estaba un poco emocionado. Después de que derrote a Chu Zhou, tú serás el siguiente. Chu Zhou está aquí. Un prodigio, exclamó de repente. Al instante, los ojos de todos miraron hacia el horizonte lejano. Un apuesto joven de expresión tranquila se acercó paso a paso desde el horizonte bajo la mirada de todos. Sus pasos parecían lentos. Sin embargo, aparecía a 1000 metros de distancia con cada paso que daba. La atención de Miller se centró instantáneamente en Chu Zhou. Su mirada estaba firmemente fijada en Chu Zhou y el aura de su cuerpo comenzó a elevarse violentamente.
Las dos alas sagradas en su espalda que cubrían el cielo emitían una luz infinita, iluminando el mundo entero. Retumbar. Una aterradora tormenta de energía arrasó el cielo y la tierra. Todo el vacío tembló. Chu Fou, estás aquí. Miller dijo en voz alta mientras su cuerpo emitía un aura ilimitada. Era como si un dios hubiera descendido al mundo mortal y estuviera suprimiendo el cielo y la tierra. Chu Zhou asintió con calma. Ya me has desafiado y todavía está causando conmoción. Así que tengo que hacerlo como una formalidad. Capítulo 714. Temblando. Silencio. 2. ¿Pasarlo como una formalidad? Miller estaba furioso cuando escuchó a Chu Zhou decir estas palabras. Era como si un volcán reprimido durante mucho tiempo hubiera estallado en su corazón, desahogando una ira sin fin y queriendo quemar todo en el mundo. Le dio gran importancia a esta batalla. Incluso se podría decir que se trataba de una batalla que se había planeado desde hace mucho tiempo. Esta batalla le había confiado muchas cosas. Le demostró a su maestro, Green King, que el juicio de su maestro no estaba equivocado. Su discípulo era más fuerte que el discípulo del rey Bei Gan. Sin embargo, Chu Zhou, a quien consideraba un gran enemigo, se mostró muy indiferente. Incluso dijo las palabras, cumplir con las formalidades, hacer algo como una formalidad. Esto le hizo sentir que Chu Zhou lo estaba menospreciando y insultándolo. Enojado, enojado, enojado. La mirada de Miller estaba fija en los ojos de Chu Zhou. Las dos alas sagradas de su cuerpo se agitaron levemente, levantando olas interminables. Retumbar. Las montañas circundantes colapsaron por las violentas olas y el chorro que arrasó el cielo y la tierra. Innumerables grietas enormes también se extendieron por las ruinas del suelo. Jadear. Esto es demasiado aterrador. Muchos de los prodigios de los alrededores no tuvieron más remedio que retirarse más lejos ante las violentas olas. A lo lejos, Chu Zhou podía sentir la ira de Miller. Sin embargo, no había ondas en su rostro y no le importaba en absoluto. Chu Fou, eres arrogante. Miller pronunció cada palabra con claridad. Auge. De repente, una sombra experta en el reino rey incomparablemente enorme se levantó detrás de él. El fantasma experto del reino rey parecía ser una existencia suprema que había conquistado innumerables países y reprimido innumerables razas. Dominante, digno e insoportablemente arrogante. Muchos prodigios sintieron el impulso de arrodillarse y adorarlo. Manual secreto del Rey Verde. Xiu Xi, Feng Yan y Solomon tuvieron expresiones muy solemnes cuando vieron el incomparablemente enorme fantasma experto del reino rey detrás de Miller. Todos habían luchado contra Miller antes y sabían que el fantasma experto del reino rey era una figura divina incomparable condensada por el cultivo del manual secreto del Rey Verde por parte de Miller. El incomparablemente enorme fantasma experto del reino rey atacó. Una mano enorme que cubría el cielo se estrelló contra Chu Zhou a una velocidad que excedía la velocidad de la luz. Cuando un experto en King Realm estaba enojado, millones de cadáveres serían enterrados. El universo se pondría patas arriba y las montañas y los ríos se harían añicos. Auge casi al instante. La enorme mano golpeó la posición de Chu Zhou. Los cielos y la tierra temblaron en un instante. La tierra se hizo añicos y el polvo se elevó hacia el cielo. La enorme tierra entre Miller y Chu Zhou en realidad fue hundida por esa palma. Solo quedó un pozo sin fondo. Muchos prodigios sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. Este era el reino místico de la reencarnación. La Tierra aquí era más de 1.000.000 de veces más fuerte que la Tierra en los planetas ordinarios. Incluso si un Señor Supremo del mundo trascendente atacara con todas sus fuerzas aquí, como mucho destrozaría algunas montañas. Sin embargo, el fantasma experto del reino rey había hundido directamente un pedazo tan vasto de tierra con un solo golpe. Esto fue realmente inimaginable. HMPH. Miller sonrió con frialdad. Estaba seguro de que Chu Zhou resultaría gravemente herido si no muerto. Su mirada atravesó las capas de espacio e innumerables motas de polvo para mirar a Chu Zhou. Pero lo que vio lo dejó atónito. Chu Zhou tranquilamente levantó un dedo. Como un pilar inquebrantable,
Reprimió firmemente la mano incomparablemente enorme del experto en el reino rey sobre su cabeza. Todo. Chu Zhou bostezó, sintiéndose un poco aburrido. Eso es todo. Esto. Muchos genios quedaron atónitos al ver esto. La cara de Miller estaba tan oscura que podría gotear agua. Silbido. El fantasma experto del reino rey detrás de él retrajo la palma de su mano a la velocidad del rayo. Las dos enormes alas sagradas en su espalda se agitaron suavemente y apareció en el cielo como un rayo. De repente se convirtió en un sol blanco y resplandeciente. Una luz ilimitada surgió de su cuerpo, iluminando el mundo frente a todos. Las dos alas sagradas en su espalda se extendieron con todas sus fuerzas, cubriendo todo el cielo. Un poder de orden aterrador que estaba por encima de todo se extendió desde su cuerpo, provocando que aparecieran en el cielo innumerables grietas en forma de telaraña. Miller también tenía una crossword en la mano. En ese momento, Miller era como un antiguo dios del orden sobre todos los seres vivos. Sostenía la espada sagrada en su mano y arbitraba a todos los seres vivos del mundo que violaban la orden. De repente, la luz infinita, la vasta energía, el aterrador poder del orden y el fantasma experto del reino rey flotando detrás de Miller desaparecieron. Miller parecía haber perdido todas sus fuerzas. No podía sentir ninguna fluctuación de energía en él. Solo la espada cruzada en su mano emitía una sensación extremadamente aterradora. Era como si esta crossword se hubiera convertido en el arma más aterradora del mundo. Podría destruir innumerables mundos grandes en un instante. ¡Matar! Miller gritó de repente. Su figura era como un relámpago que atravesó el cielo. En una milmillonésima de segundo, apareció frente a Chu Zhou y lo apuñaló. Al mismo tiempo que Miller apuñaló, de repente se extendió una fluctuación extremadamente aterradora. El cielo, la tierra, los ríos, los bosques y todo en un radio de 1.000.000 de kilómetros se hicieron añicos instantáneamente. Muchos prodigios fueron teletransportados antes de que pudieran reaccionar. Esta espada hizo que las expresiones de Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás cambiaran drásticamente. Incluso Romo, que había estado observando la batalla con indiferencia, tenía un atisbo de sorpresa en su rostro. Todos eran profundamente conscientes de lo aterrador que era este ataque con espada. Esta espada es interesante. Chu Zhou miró la aterradora espada de Miller que parecía poder atravesar la miríada de mundos y sonrió levemente. De repente extendió su mano. Hubo un chasquido. Su palma agarró firmemente la espada que sorprendió a los genios. Retumbar. La espada cruzada que fue agarrada por su palma era como un dragón enojado que había sido agarrado. Luchó violentamente y estalló con una energía aterradora que hizo que cambiara el color del cielo y la tierra. Y en ese momento, Chu Zhou parecía haberse transformado en un guerrero capturador de dragones. No importa cuán feroz y salvaje fuera el dragón, no pudo liberarse de su palma que estaba rodeada por la niebla del caos y llena de luz de 5 colores. Esto es imposible. Miller miró la escena frente a él con incredulidad. Sin embargo, Chu Zhou de repente levantó la cruz con frialdad y levantó el cuerpo de Miller en el aire. Luego, lo aplastó ferozmente en el otro lado de su cuerpo. Auge fue como si un cometa se hubiera estrellado contra la Tierra. Capítulo 715. ¿Quién en el mundo no te conoce? 1. Silencio. Silencio de muerte. Muchos genios miraron aturdidos la figura de Chu Zhou. Xiu Xi, Feng Yan y Romo también parecían profundamente conmocionados. Incluso Dragon y los demás, que observaban desde lejos, se conmovieron cuando vieron la escena en ese momento, a pesar de que sabían que Chu Zhou tenía muchas posibilidades de derrotar a Miller. Todos esperaban que la batalla entre Chu Zhou y Miller fuera una batalla devastadora y extremadamente feroz. Pero, ¿quién hubiera pensado que la batalla terminó tan rápido? En solo 2 movimientos. Antes de que mucha gente pudiera reaccionar, Miller sufrió una aplastante derrota. Este era Miller, que ocupaba el 3er lugar en la lista de prodigios humanos que deben matarse, y su fuerza había aumentado enormemente. En realidad, había perdido tan miserablemente, tan fácilmente y sin ningún tipo de suspenso.
Esto fue demasiado impactante. ¿Te han teletransportado? Chu Zhou activó tranquilamente su sentido divino y escaneó la ubicación de Miller. Se dio cuenta de que Miller ya había desaparecido. Era obvio que Miller había sufrido una herida fatal, y fue teletransportado directamente fuera del reino místico de la reencarnación. A él no le importaba esto. Llevó la espada cruzada que tenía en la mano frente a él y la midió con cuidado. Descubrió que innumerables grabados cósmicos de color blanco plateado fluían sobre el cuerpo de la espada cruzada, y parecía contener un rastro del gran poder del orden. Casi al instante, determinó que era una espada de rango Bikyu, señor venerable del universo. Es muy inferior a mi espada del dragón púrpura, pero no está mal. Si la vendo en el centro comercial de Mirror Network, debería poder ganar mucho. Murmuró en su corazón y guardó la Crossword en su mundo. Este era su trofeo. No podía devolvérselo a Miller. Terminemos y sigamos buscando oportunidades. Casualmente aplaudió como si acabara de lidiar con un asunto insignificante. Dio un paso adelante y su figura voló frente a Dragón y los demás como un rayo. Vamos. Avanzó mientras hablaba. Oh, oh. Dragon y los demás todavía estaban inmersos en shock y aún no se habían recuperado. Después de escuchar las palabras de Chu Zhou, instintivamente lo siguieron. Muchos genios vieron la figura de Chu Zhou irse en silencio. Todos sabían que Chu Zhou tenía el antiguo árbol del demonio azul sobre él, pero en este momento, nadie estaba pensando en el antiguo árbol del demonio azul en Chu Zhou. No esperaba que la fuerza de Chu Zhou alcanzara este nivel. Todavía lo subestimamos. Feng Yan miró fijamente la espalda de Chu Zhou y dijo en estado de shock. Su opinión sobre Chu Zhou fue revocada nuevamente. Antes del juicio en el reino místico de la reencarnación, después de enterarse de Chu Zhou a través de su Jingsue, usó el poder del Universe Galaxy Bank para investigar la información pasada de Chu Zhou. Quedó asombrada por el talento de Chu Zhou después de comprender su increíble trayectoria de crecimiento. Creían que Chu Zhou tenía posibilidades de superar a Romo en el futuro. Esta fue su primera impresión de Chu Zhou. Sin embargo, no hace mucho, alguien había obtenido el reconocimiento de 5 reglas al mismo tiempo en el reino místico de la reencarnación. Estaba segura de que la persona era Romo. Por lo tanto, anuló la posibilidad de que Chu Zhou superara a Romo en su corazón. En la bóveda secreta, cuando luchaba por el antiguo árbol del demonio azul, Chu Zhou usó su cuerpo divino del caos y la reprimió a ella, a Xiu Xi, Miller y a Solomon para arrebatar el antiguo árbol del demonio azul. Esto volvió a cambiar su opinión sobre Chu Zhou. Ella creía que aunque Chu Zhou no podía superar a Romo, todavía era extremadamente poderoso. Era muy probable que ya hubiera superado a Xiu Xi, que ocupaba el segundo lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Ahora, había presenciado personalmente el proceso en el que Chu Zhou aplastó a Atiller con absoluta ventaja. Su opinión sobre Chu Zhou fue revocada una vez más. Chu Zhou estaba completamente calificado para estar a la par de Romo e incluso podría superarlo. ¿Pensar que me preocupaba que me superara en la lista de prodigios humanos imprescindibles? Resulta que en realidad me superó hace mucho tiempo. De hecho, probablemente no le importo en absoluto. Salomón dijo con autocrítica. En ese momento, se sentía como un payaso que no conocía sus límites. Consideraba a Chu Zhou como un oponente y temía que Chu Zhou lo superara. Sin embargo, a los ojos de Chu Zhou, tal vez él nunca había existido. Este sentimiento lo avergonzó tanto que casi excavó una habitación y 3 pasillos con los dedos de los pies. Soy inferior a él. Xiu Xi dejó escapar un largo suspiro y de repente miró hacia la pequeña montaña donde estaba Romo. Realmente quería saber la reacción de Romo ahora. Feng Yan y Solomon también miraron a Romo. Sus pensamientos eran los mismos que los de Xiu Xi. Querían saber cómo reaccionaría Romo después de ver esta batalla. Auge. Un aura extremadamente aterradora surgió repentinamente de la pequeña montaña donde estaba Romo. Era como si un dios demonio sin igual hubiera descendido, haciendo temblar a todos los seres vivos en el cielo y la tierra. Romo.
Muchos genios miraron la aterradora figura parada en la pequeña montaña y sus cuerpos temblaron instintivamente. Sintieron una presión cruel, fría, dominante y despiadada que los aplastaba. Aplastó sus cuerpos y sus conciencias. Frente a esa aterradora figura, se sintieron asfixiados y no tenían ninguna intención de resistirse en absoluto. Chu Zhou y los demás también se alarmaron por el repentino estallido de aura. Se dieron la vuelta y miraron en dirección a la explosión. Jadear. Es Romo. Cuando Fu Yue y los demás vieron la figura pelirroja que parecía un dios demonio incomparable, no pudieron evitar jadear. Capítulo 716. ¿Quién en el mundo no te conoce? 2. ¿Podría Romo tener sus ojos puestos en Chu Zhou? Dragón tuvo un mal presentimiento. Romo. Chu Zhou miró con calma a la incomparable figura parecida a un dios demonio. Su mirada chocó con la mirada de Romo en el vacío. Chu Zhou, eres bueno. Romo sonrió, como si no estuviera acostumbrado a sonreír. Él sonrió rígidamente. Tú tampoco eres malo. Chu Zhou no estaba entusiasmado con los elogios de Romo. Él solo respondió con calma. Nos volveremos a encontrar. La figura de Romo de repente se convirtió en una línea negra y desapareció a la velocidad del rayo mientras hablaba. Chu Zhou miró a Romo, que había desaparecido, y no dijo nada más. Cuando vio la mirada fanática de Romo hace un momento, ya sabía que habría una batalla inevitable entre él y Romo. Sin embargo, su corazón estaba muy tranquilo en este momento, sin ninguna onda. Ahora tenía absoluta confianza en su propia fuerza. Era invencible en el reino del Señor Mundial y no tenía oponentes. Ya fuera Romo, quien fue silenciosamente reconocido como el prodigio número 1 de la raza humana, o el prodigio más fuerte de las otras razas del universo. Ninguno de ellos era su rival. Por lo tanto, aunque sabía que Romo probablemente lo desafiaría pronto, su corazón estaba tan tranquilo como el agua en calma. Chu Zhou, por lo que parece, Romo parece querer desafiarte. Hasta donde yo sé, a Romo solo le interesan dos cosas. 1, el cultivo. 2, alguien que esté calificado para ser su oponente. Chu Zhou, ahora que Romo tiene sus ojos puestos en ti, definitivamente peleará contigo. Este es Romo, el prodigio número 1 de nuestra raza humana. No es alguien con quien Miller pueda compararse. Dragon, Fu Yue, Bin Selin, 11 Liu Jin y los demás sintieron que Romo tenía la intención de desafiar a Chu Zhou y lo miraron con preocupación. Después de todo, Romo era completamente diferente de Miller. Romo fue el verdadero prodigio número 1 entre los prodigios humanos. Además, todos sabían que la fuerza de Romo superaba con creces la de Miller y los demás prodigios. De hecho, muchos altos mandos de la raza humana incluso compararon a Romo con el rey Bei Gan en aquel entonces. Sintieron que los logros de Romo podrían alcanzar el nivel del rey Bei Gan en el futuro. Por lo tanto, todos estaban un poco preocupados por Chu Zhou, quien había sido el objetivo de Romo. Chu Zhou sonrió levemente y dijo con calma y confianza, no te preocupes. Soy invencible entre los señores del mundo. ¿Soy invencible entre los señores del mundo? Cuando el dragón y los demás oyeron esto, sus mentes se conmovieron. Esta frase era demasiado dominante. Había que saber que las palabras de Chu Zhou no solo se limitaban a los señores del mundo entre los humanos, sino también a todos los señores del mundo de las 10.000 razas del universo. ¿Qué confianza tenía que tener Chu Zhou para decir esas palabras? Incluso Romo, o incluso Bei Kan cuando todavía era un señor supremo del mundo, no se atreverían a decir eso, ¿verdad? Dragon y los demás no solo escucharon lo que dijo Chu Zhou, sino que Xiu Xi y los otros genios también lo escucharon. Xiu Xi y los otros modelos quedaron estupefactos. Nunca habían pensado que alguien se atrevería a decir palabras tan arrogantes. ¿Cuántos señores del mundo había en el universo? Había innumerables de ellos, incluso si solo se consideraba a los humanos. Si todos los señores del mundo de las distintas razas del universo se calcularan juntos, sería una cifra astronómica. No solo había innumerables genios entre tantos señores del mundo, sino que también había muchos señores del mundo antiguos que habían vivido durante incontables años y tenían acumulaciones inimaginables.
¿Quién se atrevió a decir que eran invencibles entre los señores del mundo? Romo no se atrevió a decir eso. Incluso el rey Bei-Kan, que había conmocionado a todas las razas del universo en aquel entonces, no se atrevió a hacerlo. De hecho, nadie había dicho palabras tan arrogantes entre las muchas figuras legendarias y grandes existencias nacidas de la humanidad. Y hoy, lo escucharon de Chu Zhou. Xiu Xi y los otros prodigios querían decir que Chu Zhou era demasiado arrogante. Sin embargo, por alguna razón, cuando recordaron la escena de Chu Zhou aplastando a Miller y vieron la expresión extremadamente tranquila en el rostro de Chu Zhou, inexplicablemente creyeron las palabras de Chu Zhou. Quizás, Chu Zhou era realmente invencible entre los señores del mundo. Chu Zhou se fue con Lon y los demás. Sin embargo, su partida dejó una conmoción interminable en los corazones de Xiu Xi y los otros genios. Sus palabras, «Soy invencible entre los señores del mundo», resonaron en los corazones de muchos genios durante mucho tiempo. Un prodigio subió esta frase a la red Mirror Universe e inmediatamente provocó un impactante gus. Fuera del reino místico de la reencarnación, bajo la mirada de muchos venerables y nobles, Miller se tambaleó hacia el frente del Rey Verde. Miró al silencioso Rey Verde, que era como un iceberg de 10.000 años. Luego, pensó en las expectativas y el cultivo de su maestro, el Rey Verde, y sintió un dolor inexplicable en su corazón. Cayó sobre una rodilla con un chasquido. «Maestro, he perdido. Te he defraudado». Se atragantó mientras hablaba. Tenía los ojos húmedos y 2 chorros de lágrimas calientes corrían por su rostro. «No llores». El Rey Verde gritó y de repente estalló con una aura aterradora que se hizo añicos a través de los siglos. Una aura nomológica infinita, majestuosa e impresionante surgió repentinamente de su cuerpo. En un instante, el cielo estrellado hirvió y las estrellas temblaron en un radio de miles de millones de kilómetros. Todos los prodigios, venerables e incluso nobles sintieron que el cielo estrellado circundante parecía haberse convertido en un mar embravecido con olas monstruosas, y eran como barcos solitarios en el mar embravecido que podían ser tragados por las olas embravecidas en cualquier momento. Muchos genios, venerables y nobles miraron al Rey Verde con miedo. Demasiado aterrador, demasiado aterrador. El aura que estalló les hizo sentir como si sus cuerpos se resquebrajaran y sus almas fueran destruidas. Esto fue especialmente cierto para esos genios. Muchos de ellos escupieron sangre por el shock. «Oh no, Lord Green King es demasiado poderoso. Muchos prodigios morirán a causa de la réplica si él no restringe su aura». Capítulo 717. ¿Quién en el mundo no te conoce? 3. Dijo un venerable en estado de shock. Justo en ese momento, surgió otra aura incomparablemente grandiosa, y solo entonces compensó el aura que atacó a todos. Muchos venerables y nobles se dieron cuenta inmediatamente de que el Rey Bei-Kan había atacado. Esto les hizo soltar un largo suspiro de alivio. Sin embargo, todavía tenían temores persistentes sobre lo aterrador que era el Rey Verde. El Rey Verde es demasiado fuerte. Probablemente esté a medio paso del reino del Señor Supremo. Dijo una nobleza del universo. El Rey Verde ignoró al Rey Bei-Kan, quien había negado la influencia de su aura. Miró a Miller con una mirada digna y aguda. «Eres el discípulo de mi Rey Verde. No tienes permitido llorar en esta vida. Esta es la primera y última vez. Es solo perder una vez. ¿Cuál es el problema? El que ríe el último es el ganador. Vamos». Con eso, agarró la figura de Miller y estaba a punto de irse volando cuando de repente se detuvo. De espaldas al Rey Bei-Kan, se burló y dijo: «Bei-Kan, tu discípulo es aún más arrogante que tú en aquel entonces. Jeje, ¿soy invencible entre los señores del mundo? Si ese es el caso, ¿realmente se atreve a decirlo? Le creo». El Rey Bei-Kan respondió con indiferencia. «HMPH. Veré hasta dónde puede llegar». Con eso ya no se quedó más. Se convirtió en una luz verde con Miller e instantáneamente atravesó el universo, desapareciendo de los ojos de los venerables y la nobleza del universo. Todos lanzaron un gran suspiro de alivio al ver desaparecer la figura de Green King.
El aura liberada por el Rey Verde cuando estaba furioso era demasiado aterradora. Incluso la nobleza del universo sintió que no podría aguantar por mucho tiempo. Afortunadamente, el Rey Verde ya se había ido. No es que Miller no sea fuerte. Mirando el poder con el que estalló en la batalla hace un momento, incluso si no es tan fuerte como Romo, probablemente no sea mucho más débil. Es una pena que Chu Zhou sea demasiado monstruoso. Así es. Solo puedo decir que Miller tuvo mala suerte de haber conocido a Chu Zhou. En este momento, muchos venerables y nobleza del universo discutieron la batalla entre Chu Zhou y Miller. Todos estaban sorprendidos por la aterradora fuerza de Miller en ese momento. Al principio, todos pensaron que Miller definitivamente ganaría. Pero, ¿quién hubiera pensado que Chu Zhou era aún más pervertido? Con solo 2 movimientos casuales, aplastó fácilmente a Miller. ¿Qué tan fuerte era Chu Zhou? Era difícil para estos venerables y nobleza universal juzgar con precisión. De lo único que estaban seguros era de que nunca habían visto un señor supremo del mundo tan anormal. En su opinión, incluso el rey Beikan en aquel entonces probablemente no era tan anormal. Chu Zhou es bastante sobresaliente. Sin excepción, sorprenderá a todas las razas del universo como su maestro en aquel entonces. Sin embargo, ¿no es demasiado arrogante? Ya que se atreve a decir que soy invencible entre los señores del mundo. Uno de los miembros de la nobleza del universo se quejó. No hay nada malo en eso. A los que tienen capital se les llama confiados. A los que no tienen capital se les llama arrogantes. Uno de los miembros de la nobleza del universo respondió. A pesar de que muchos nobles del universo sentían que Chu Zhou era un poco arrogante, todavía pensaban muy bien en él. En cuanto a los venerables y prodigios, no se atrevieron a hablar. Su maestro, el rey Beikan, todavía estaba aquí. Esos nobles podían ser valientes, pero no se atrevían a hablar descuidadamente. Si hicieran infeliz al rey Beikan, estarían en problemas. El glorioso historial de batalla de Chu Zhou de aplastar a Miller en 2 movimientos y sus palabras de «soy invencible entre los señores del mundo», se difundieron rápidamente en la red Mirror Universe. Innumerables expertos humanos estaban alborotados. Algunas personas quedaron asombradas por la fuerza de Chu Zhou. Algunas personas sintieron que Chu Zhou era demasiado arrogante. Pase lo que pase, en este día, innumerables expertos humanos conocían el nombre Chu Zhou. Muchos venerables humanos y nobleza del universo también recordaron el nombre de Chu Zhou. La nación cósmica de las 9 montañas. Dojo de las 9 montañas. Tía, ven y echa un vistazo. Hay noticias sobre Gran Hermano. En una mansión exquisita, una joven y hermosa niña con coletas corrió emocionada hacia una mujer elegante que yacía en un sillón reclinable y abrió una interfaz de Internet en el vacío. La elegante mujer miró las publicaciones populares en la interfaz. Almohadilla entre los señores del mundo, soy invencible. Chu Zhou explode almohadilla Chu Zhou aplasta a Miller en 2 movimientos Tete explode almohadilla el talento celestial más loco de la historia almohadilla explota almohadilla Chu Zhou y Romo. ¿Quién es el verdadero prodigio número 1 de la humanidad? Almohadilla explotar al ver estas publicaciones. Y básicamente todas estaban relacionadas con Chu Zhou. La mujer elegante se sorprendió. Inmediatamente enderezó su cuerpo y abrió con cuidado una publicación para leer. Tía, al principio me preocupaba que el Gran Hermano se quedara atrás si se quedaba en la Tierra. No esperaba que Gran Hermano fuera tan asombroso. De hecho, se unió a la corporación Mirror Universe y se convirtió en el discípulo personal de Lord Beikan. Lo que es aún más inesperado es que el Gran Hermano sigue siendo tan anormal como cuando estaba en la Tierra. Se convirtió muy rápidamente en el máximo prodigio de nuestra raza humana. Además, aplastó al prodigio número 1 de la corporación Mirror Universe, Miller, en 2 movimientos. ¡Qué lástima! Todavía estaba pensando en cuándo regresaría a la Tierra y le daría una lección al Gran Hermano para que supiera lo poderoso que soy. Ahora, parece que no tengo ninguna posibilidad. La hermosa muchacha charlaba sin parar al lado de la elegante mujer. Su voz era nítida y conmovedora. Cuando llegó al final, había una pizca de arrepentimiento en su rostro.
Era como si fuera una lástima no poder golpear a alguien y mostrar su fuerza actual. La elegante mujer no pareció haber escuchado las palabras de la hermosa niña. Abrió las publicaciones una tras otra con seriedad y miró el contenido y los vídeos de batalla. Capítulo 718. ¿Quién en el mundo no te conoce? 4. Cuanto más leía, más se sorprendía. ¿Era realmente su sobrino? Su sobrino no dependió de la ayuda de nadie más y viajó solo por el cielo estrellado. ¿Cómo se hizo tan rápido con ese nombre? Esto fue realmente inimaginable. Suspiro, Gran Hermano es bastante sobresaliente, pero su mal hábito de ser narcisista no se puede cambiar. De hecho, se atreve a decir que soy invencible entre los señores del mundo. Esto ofenderá a mucha gente. La hermosa niña frunció levemente el ceño, preocupada por cierto, arrogante, Gran Hermano. ¿Por qué no podía cambiar el mal hábito de ser arrogante del Gran Hermano? Tía, ¿me estás escuchando o no? Al ver que la elegante mujer había estado leyendo las publicaciones seriamente desde el principio hasta el final y parecía haber hecho oídos sordos a sus palabras, no pudo evitar sentirse un poco enojada. La elegante mujer levantó la cabeza y tocó la cabeza de la hermosa niña con el dedo. Ella sonrió y dijo, «Niña, no tienes que preocuparte por tu hermano. Ya es bastante sobresaliente. Además, tiene un maestro como Lord Bei Khan. ¿Quién puede hacerle daño?» Eso creo. Lord Bei Khan es una figura legendaria entre nosotros los humanos. Con él cerca, es cierto que nadie puede lastimar al Gran Hermano. La hermosa niña inclinó la cabeza y pensó en ello. Inmediatamente sintió que tenía sentido y se sintió aliviada. «No te preocupes ahora», dijo la mujer elegante. «No te preocupes, no te preocupes», dijo la hermosa niña. Sus ojos de repente se volvieron serios y elegantes. Ella dijo, «Tía, ¿cuándo vamos a buscar al hermano? Le extraño». Sus ojos se llenaron de un profundo anhelo mientras hablaba. Habían pasado casi 45 años desde que dejó la Tierra. Si no hubiera sabido que su hermano podría vivir al menos 400 o 500 años, habría estado tentada de volver a verlo. Ahora que sabía que su hermano se había unido a la corporación Mirror Universe y que normalmente se cultivaba en la sede de la corporación Mirror Universe, el anhelo en su corazón estalló de inmediato como una inundación. Deseó poder ir a buscar a su gran hermano inmediatamente. La elegante mujer miró el entusiasmo en los ojos de la joven y no pudo evitar decir con culpabilidad, «Xiaoyu, sabes que mi maestra tuvo un accidente recientemente». «No me he ido recientemente. Cuando el asunto de mi maestro esté más o menos resuelto, te acompañaré a buscar a Xiao Zhou». «¿Está bien esto?» Cuando la hermosa niña vio la culpa en el rostro de su tía, se sintió terrible. También sabía que su tía había estado muy ocupada recientemente, por lo que se había vuelto mucho más demacrada. Aunque extrañaba a su gran hermano, no quería ponerle las cosas difíciles a su tía. Por lo tanto, ella asintió. «Está bien, te escucharé, tía. Cuando estés libre, iremos juntos a buscar al gran hermano». Cuando la elegante mujer vio que la joven era tan sensata, un atisbo de gratificación apareció en su rostro. En el vasto universo, 5 criaturas misteriosas aparecieron repentinamente en el vacío. Cada uno de los 5 seres vivientes estaba envuelto en una bola de luz distorsionada y no se podía ver su verdadera apariencia. El prodigio humano, Chu Zhou, derrotó a Miller. Su clasificación en la lista de prodigios humanos que hay que matar debería haber sido elevada al 3er lugar. Un ser vivo hablaba en un lenguaje humano algo desconocido. En 3er lugar, es demasiado bajo. La fuerza de Miller aumentó exponencialmente después de ingresar al reino místico de la reencarnación. Chu Zhou puede aplastar a Miller en 2 movimientos. Me temo que su fuerza no es más débil que la de Romo. Al menos ocupa el 2º lugar. Otro ser vivo habló en el mismo lenguaje humano fluido. Decidiremos la clasificación de Chu Zhou después del juicio de reencarnación. Tengo el presentimiento de que peleará contra Romo. En ese momento sabremos quién es más fuerte y quién más débil. La criatura que habló tenía un extraño chirrido en su voz, como si los insectos estuvieran chirriando.
Acordado. Acordado. Las dos últimas criaturas hicieron eco. Hubo un momento de silencio. Otro ser vivo dijo en lenguaje humano fluido: Chu Zhou es una gran amenaza. Tenemos que hacer arreglos para que alguien lo mate lo antes posible. No podemos permitir que se convierta en el segundo rey Bei Kan. Chu Zhou es una gran amenaza. Tenemos que hacer arreglos para que alguien lo mate lo antes posible. No podemos permitir que se convierta en el segundo rey Bei Kan. Sí, deberíamos matarlo. De hecho, se atreve a decir que soy invencible entre los señores del mundo. En ese caso, trata a nuestros genios como si nada. Merece que lo maten. La otra criatura misteriosa también dijo con frialdad: matar. Matar. Capítulo 719. Cambio inesperado, tumba antigua de reencarnación. 3 meses. Chu Zhou y los demás habían explorado el reino místico de la reencarnación durante 3 meses completos desde esa batalla. El reino místico de la reencarnación era en realidad un mundo vasto. No solo había muchas razas extranjeras como Mistrais, sino que también había muchos lugares peligrosos y muchas oportunidades desconocidas. Chu Zhou y los demás exploraron todo el camino y asumieron riesgos en el camino. Hubo infinitos peligros y sangrientas batallas. Las dificultades involucradas no eran algo que los de afuera pudieran entender. Incluso alguien tan poderoso como Chu Zhou sufrió algunos accidentes y casi muere. Sin embargo, estos 3 meses también fueron 3 meses de cosecha. Habían sido testigos de cómo un experto en razas extranjeras tras otro encontraba miles de técnicas secretas y atravesaba peligro tras peligro. A través del templado de sangre y fuego, Chu Zhou y los demás estaban creciendo rápidamente. Las innumerables comprensiones que habían obtenido en el bosque de piedra también fueron rápidamente digeridas y convertidas en fuerza poco a poco. 3 meses después, Chu Zhou y los demás cruzaron todo el reino místico de la reencarnación y cruzaron de un extremo al otro. Regresaron a las ruinas. No es de extrañar que los superiores de nuestra raza humana utilicen el reino místico de la reencarnación como campo de prueba para los principales prodigios de nuestra raza humana. Este lugar no solo tiene una gran cantidad de razas extranjeras extremadamente poderosas, sino que también hay muchos lugares peligrosos y muchas oportunidades. Este lugar es realmente demasiado adecuado para un campo de prueba para genios. Dragón se paró frente a las ruinas. Era alto y fuerte, y su mirada era aguda. Todo su cuerpo emitió un aura poderosa. En comparación con hace 3 meses, su temperamento había sufrido un gran cambio. Se volvió aún más confiado. La fluctuación de poder que emitió había alcanzado el reino señor supremo del mundo del 9º nivel. ¡Qué lástima! Siento que todavía hay muchos lugares en el reino místico de la reencarnación que vale la pena explorar. Es solo que el tiempo de prueba está por terminar. El largo cabello rojo de Fuo Yue era como llamas. Brillaba bajo el sol y emitía un encanto único. Tenía una figura esbelta, piel clara y ojos profundos. Ella irradiaba confianza y dominio. La espada de guerra en su mano emitió una agudeza aterradora. En los últimos 3 meses, su fuerza también había sufrido una transformación impactante. De hecho, no solo la fuerza de Dragon y Fuo Yue, sino también de Bin Selin y 11 Liujin también había aumentado exponencialmente. Los actuales probablemente podrían derrotarlos fácilmente antes del juicio. Chu Zhou observó los cambios en todos y sonrió levemente. Miró su tablero de atributos. Nombre: Chu Zhou, Señor Supremo Mundial del 9º nivel. Puntos de atributo: 2500 billones. Rules emoticono cara sonriente, Lab of Space. 90%, Gravity Lab. 90%, Repulsión Lab. 90%, Soul Lab. 90%, Lab of Metal. 90%, Lab of Good. 90%, Lab of Water. 90%, Lab of Fire. 90%, Lab of Earth. 90%, Absolute Arts emoticono cara sonriente, Myriad Transformation Secret Manual. Perfected First Level, Soul Armor. Perfected Fourth Level, Killing Sword Art. Perfected Third Level, Chaos da Arma Body. 100,000 meter Chaos da Arma Body, 1000 Body Cannon.
One Clone, Flowing Moon Movement Technique. Perfected First Level, Six Radiances Shield. Perfected First Level. En los últimos 3 meses, Dragon y los demás habían mejorado mucho. Y él también había mejorado a la velocidad del rayo. El tercer nivel del Killing Sword Art ya se había perfeccionado. Además, también había cultivado la técnica del movimiento de la luna que fluye y el escudo de los 6 resplandores desde la etapa principiante del primer nivel hasta la etapa de perfección del primer nivel. Su fuerza actual era tan fuerte que ni siquiera él podía estimarla. Este reino místico de la reencarnación es realmente un buen lugar. Desafortunadamente, cada prodigio humano solo puede entrar una vez como máximo. Chu Zhou sintió que era una lástima. Si no fuera por el hecho de que el juicio estaba a punto de terminar, realmente no podría soportar abandonar el reino místico de la reencarnación tan pronto. Retumbar de repente, todo el reino místico de la reencarnación se sacudió violentamente. El clima en el mundo cambió y nubes oscuras cubrieron el cielo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este cambio repentino sorprendió a Chu Zhou y los demás. ¿Qué diablos pasó? En el reino místico de la reencarnación, los prodigios que todavía estaban vivos, sintieron los violentos temblores en el suelo y miraron las nubes oscuras que cubrían el cielo con una expresión en blanco. En el mundo exterior, los venerables y marqueses que habían estado prestando atención al reino místico de la reencarnación a través de la pantalla virtual se sorprendieron cuando vieron el cambio repentino en el reino místico de la reencarnación. Incluso el rey Bei Kan reveló una pizca de sorpresa en su rostro. ¿Qué está sucediendo? El reino místico de la reencarnación se ha abierto al menos decenas de miles de veces. Esto parece nunca haber sucedido antes. Dijo un venerable sorprendido, pero nadie pudo responder a su pregunta. Muchos nobles volaron al lado del rey Bei Gan. Rey Bei Kan, parece haber un cambio inesperado en el reino místico de la reencarnación. ¿Necesitamos que Master of Void Silence teletransporte a todos los prodigios restantes ahora? Muchos nobles miraron al rey Bei Kan, esperando su decisión. El rey Bei Kan miró fijamente la pantalla con expresión tranquila y dijo, no es necesario. Que continúen su juicio adentro. Aunque hay cambios inesperados, el verdadero temperamento está lleno de variables. Tienen los medios que dejó el maestro del silencio del vacío. Debería ser suficiente para protegerlos. Incluso si hay un accidente, no hay nada que decir. Los verdaderos expertos crecen a partir de las dificultades. Además, esta podría ser su oportunidad fortuita. Al escuchar las palabras del rey Bei Gan, los nobles inmediatamente abandonaron la idea de permitir que el maestro del silencio del vacío teletransporte a todos los prodigios en el reino místico de la reencarnación. Tal como había dicho el rey Bei Kan, la verdadera prueba estuvo llena de variables. Este cambio repentino, ya fuera la calamidad o la oportunidad, fue parte de la prueba. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou y los demás, así como todos los modelos, tenían expresiones en blanco. No sabían cuál era la fuente de este cambio repentino. Rumbele, las fuertes vibraciones se hicieron cada vez más fuertes, como si un gigante desconocido se acercara desde profundidades desconocidas. De repente, las nubes oscuras que cubrían el cielo se abrieron. Todos miraron la enorme grieta e inmediatamente vieron una rueda gigante translúcida incomparablemente enorme. La rueda gigante parecía haber descendido de las lejanas profundidades del espacio y el tiempo, emitiendo un aura vasta, antigua y misteriosa. Había innumerables engranajes que eran mucho más pequeños que la rueda gigante. Innumerables engranajes giraron junto con la rueda gigante. La rueda del medio del juego de ruedas grande y la rueda pequeña. La rueda gigante y los interminables engranajes giraban juntos lentamente, emitiendo un aura extraña, como si estuviera empujando al universo entero a reencarnarse. Estas son las enormes ruedas y engranajes que aparecieron cuando la reencarnación Mystic Realm se abrió. Ahora, en realidad aparecieron de nuevo. Bin Selin dijo en estado de shock. Nunca había oído hablar de ruedas y engranajes gigantes que aparecieran en la reencarnación. Reino místico. ¿Podría ser que hayamos encontrado una oportunidad que desafía el cielo?
Los dos ojos de Rubí de Fuo Yue brillaron y había una pizca de entusiasmo en el fondo de sus ojos. ¿Oportunidad? Chu Zhou murmuró en su corazón y miró expectante la enorme rueda y los innumerables engranajes que descendían del cielo. ¿Podría ser, nosotros, somos, los elegidos? El juicio, está a punto de terminar. En realidad hay, una oportunidad fortuita. 11 Liujin tenía una expresión miserable en su rostro mientras miraba al cielo con sus ojos de flor de durazno, casi babeando. Si esta también es una oportunidad, me temo que esta oportunidad no es simple. Me temo, tiene algo que ver con ese señor de la reencarnación. Dijo Dragon con voz profunda, sus ojos ardían de pasión. Este era el reino místico de la reencarnación. La enorme rueda y los innumerables engranajes que habían descendido del cielo estaban claramente relacionados con la reencarnación. Si contuviera una oportunidad fortuita, probablemente sería la oportunidad fortuita más grande que se había escondido en el reino místico de la reencarnación. Además, esta oportunidad podría estar relacionada con el propio Señor de la reencarnación. Chu Zhou y los demás estaban agitados y no pudieron calmarse al escuchar las palabras de Dragon. Si esta oportunidad estuviera relacionada con el propio Señor de la reencarnación, sería un desafío al cielo. He estado entrenando en el reino místico de la reencarnación durante tanto tiempo. Aunque puedo sentir vagamente la existencia de la ley de la reencarnación, la ley de la reencarnación es demasiado ilusoria. Por lo tanto, no puedo comprenderlo. Quizás esta oportunidad sea mi última oportunidad. Chu Zhou pensó para sí mismo y apretó los puños. Chu Zhou y los demás no fueron los únicos inteligentes. Aquellos que pudieron ingresar al reino místico de la reencarnación para entrenar fueron todos los principales prodigios entre los humanos. Todos eran personas inteligentes. Miraron la enorme rueda y los innumerables engranajes que descendían del cielo y adivinaron vagamente que podría contener una oportunidad desafiante para el cielo relacionada con el propio Señor de la reencarnación. Al instante, todos los genios estaban mirando al cielo con la respiración contenida, esperando el próximo cambio en este momento. Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás estaban hirviendo con el poder del origen. Estaban listos para atacar en cualquier momento. Romo estaba en la superficie de un enorme lago como un dios demonio sin igual. También levantó la cabeza y miró al cielo. El Señor de la reencarnación. Este fue uno de los pocos héroes en la larga historia de la humanidad. Quedaron innumerables leyendas y misterios entre los humanos. Incluso se podría decir que no solo los humanos, sino que el Señor de la reencarnación también fue una de las figuras más legendarias y misteriosas entre todas las razas del universo. Si esta vez apareciera una oportunidad y estuviera relacionada con el Señor de la reencarnación, definitivamente sería una oportunidad que desafiaría el cielo. Romo estaba decidido a conseguirlo. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también vieron la rueda gigante e innumerables engranajes que aparecieron a través de la pantalla virtual. También habían pensado que podría haber una oportunidad desafiante para el cielo relacionada con el Señor de la reencarnación. Inmediatamente, los venerables y la nobleza no pudieron evitar respirar rápidamente con los ojos rojos. Incluso la expresión del rey Bei Kan, que siempre había estado extremadamente tranquilo, cambió ligeramente en este momento. Si no fuera por el hecho de que los venerables y superiores no podían ingresar al reino místico de la reencarnación en absoluto, definitivamente irrumpirían y lucharían por la oportunidad que podría existir, desafiando el cielo. Runible en el reino místico de la reencarnación, la rueda gigante y innumerables engranajes seguían girando. De repente, apareció un enorme vórtice en el centro de la rueda gigante y se escuchó el sonido de cadenas chocando. Una enorme tumba antigua conectada por innumerables cadenas descendió repentinamente del centro de la rueda gigante bajo la estrecha vigilancia de todos. Dos palabras misteriosas aparecieron en la lápida. Nadie reconoció esas dos misteriosas palabras. Sin embargo, cuando todos vieron las dos palabras, inexplicablemente entendieron lo que querían decir. Esas dos palabras representaban reencarnación. Esto
¿Podría ser este el cementerio del Señor de la Reencarnación? Dijo un prodigio con voz temblorosa. Más genios inmediatamente se elevaron hacia el cielo y corrieron hacia la tumba antigua. Chu Zhou y los demás, así como Romo, Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás, corrieron hacia la antigua tumba de inmediato. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también sentían envidia. La tumba de Reencarnati en. ¿Podría ser esta la tumba del Señor de la Reencarnación? El tesoro dejado por el Señor de la Reencarnación debe estar en esta tumba. ¿Y qué si es un tesoro? El Señor de la Reencarnación es la única persona que ha cultivado la ley de la reencarnación hasta alcanzar un gran dominio. Si deja toda su comprensión de la ley de la reencarnación en la tumba, quien obtenga esta herencia hará una matanza. Maldita sea. Porque el reino místico de la reencarnación restringe la entrada de expertos por encima del reino venerable? En este momento, muchos venerables y nobles deseaban poder romper la barrera del reino místico de la reencarnación e irrumpir en el cementerio. Capítulo 720. Incomparablemente poderoso, 1 contra 4. 1. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou y los demás, Romo, Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás, así como muchos prodigios, corrieron hacia la tumba antigua de la reencarnación en el cielo. Auge. Alguien atacó, atacando sin piedad a las personas frente a él o a las personas a su alrededor. Muchos prodigios que fueron atacados fueron directamente asesinados y teletransportados. Sin embargo, también había personas que habían estado vigilantes y defendidas a tiempo durante mucho tiempo. Contraatacaron con intención asesina. Chu Zhou también sufrió más de 10 ataques. Era obvio que aunque muchos genios lo reverenciaban y temían, todavía lo atacaban bajo la tentación de obtener suficientes beneficios. Chu Zhou se burló. Su figura brilló como un relámpago y una honda de espada incomparablemente afilada salió disparada de su cuerpo. No solo destruyó instantáneamente todos los ataques que iban dirigidos a él. Al mismo tiempo, también mató a más de 10 genios que atacaron. Casi al mismo tiempo, Romo, Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás también estaban rodeados por una gran cantidad de prodigios. Era obvio que estos modelos sentían que Chu Zhou, Romo y los demás eran demasiado poderosos y no podían competir con Chu Zhou y los demás. Por lo tanto, unieron fuerzas tácitamente para eliminar a Chu Zhou, Romo y los demás de antemano. Romo y los demás tenían expresiones frías. Casi al instante, mataron a todos los prodigios que se atrevieron a atacarlos. De hecho, muchas hormigas podrían matar a un elefante a mordiscos. Sin embargo, si la hormiga estuviera frente a un dragón, sería un asunto diferente. Un dragón podía aplastar hormigas a voluntad sin importar cuántas hormigas hubiera. Sin duda, Chu Zhou, Romo y los demás eran dragones, mientras que los otros prodigios normales eran hormigas. Chu Zhou, Romo y los demás mataron a todos los prodigios que se atrevieron a detenerlos y rodearlos. Pronto, llegaron al lado de la enorme tumba antigua de la reencarnación. Retumbar en ese momento, la tumba de la reencarnación de repente se sacudió violentamente. Aparecieron innumerables grietas en la superficie y poderosos rayos de luz salieron disparados de las grietas. De repente, armas que emitían una luz resplandeciente salieron volando de las grietas. Jadea. Las peores armas son todas las armas del Señor del Universo. Todos sintieron las fluctuaciones de energía emitidas por las armas y su respiración se aceleró. Todos empezaron a luchar por las armas. Armas de nivel nobleza del universo. Chu Zhou apuntó a una placa circular de cristal y extendió la mano para agarrarla. Bum bum bum. También hubo más de 10 manos de energía que agarraron la placa circular de cristal. Sin embargo, la mano de energía de Chu Zhou tembló repentinamente y una ola de niebla del caos se extendió, aniquilando las otras docenas de manos de energía. Inmediatamente después, su mano de energía agarró la placa circular de cristal y la retrajo con un chasquido. No tuvo tiempo de estudiar qué tipo de armas era la placa de cristal circular. Después de almacenar rápidamente la placa de cristal redonda en su mundo interno, una vez más luchó por otras armas. En un momento,
Obtuvo 3 armas más del Señor del Universo. En este momento, Chu Zhou se dio cuenta de que Lon estaba luchando contra un prodigio por un hacha de batalla. Señaló con el dedo y lanzó una onda de espada que atravesó el vacío, matando a ese modelo. Chu Zhou continuó luchando por otras armas después de ayudar a Dragon. En este momento, 12 cuentas del tamaño de un puño salieron repentinamente volando de la tumba antigua de la reencarnación. Era demasiado deslumbrante, como 12 pequeños soles. Un brillo ilimitado floreció. Lo que fue aún más impactante fue que en el momento en que vieron las 12 cuentas, todos parecieron ver una rueda gigante incomparablemente enorme en las profundidades del espacio infinito. La rueda gigante era inimaginablemente enorme y giraba lentamente, como si estuviera empujando la reencarnación de la miríada de mundos. Estas 12 perlas parecen contener el poder de la ley de la reencarnación. ¿Podrían ser los cristales de poder que dejó el Señor de la reencarnación? Alguien exclamó. En este momento, los ojos de todos los modelos se llenaron de codicia. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también se sorprendieron. Esas 12 perlas parecen contener el poder de la ley de la reencarnación. Jadear. No esperaba que el Señor de la reencarnación dejara un tesoro tan precioso. Si obtengo esas 12 perlas, podría comprender la ley de la reencarnación a través de ellas. El valor de estas 12 perlas no es inferior al de las armas de nivel de Señor Supremo. No, deberían ser más preciosas que las armas de nivel de Señor Supremo. Aunque las armas de nivel de Señor Supremo son raras, en realidad hay muchas de ellas en el universo. Sin embargo, es posible que solo existan esas 12 perlas que contienen el poder de la reencarnación. Muchos venerables y nobles sintieron envidia. Entre las innumerables razas del universo, cuántos expertos querían comprender la ley de la reencarnación pero les resultó difícil alcanzar el nivel principiante. Y ahora, el atajo para comprender la ley de la reencarnación estaba justo frente a ellos. Realmente querían correr hacia el reino místico de la reencarnación y arrebatar las 12 perlas. Es todo mío. La mirada ardiente de Chu Zhou se fijó en las 12 perlas que eran como pequeños soles. Activó directamente su habilidad espacial, queriendo recolectar las 12 perlas desde lejos. Sin embargo, Chu Zhou acababa de activar la habilidad espacial cuando Romo lanzó un golpe berserquín al espacio alrededor de las 12 perlas, destruyendo directamente una gran área del espacio en la nada. Casi al mismo tiempo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon también atacaron con todas sus fuerzas, destruyendo el espacio en las otras 3 direcciones de las 12 perlas, destruyendo espacio tras espacio. El espacio alrededor de las 12 cuentas fue destruido directamente en la nada. El control de Chu Zhou sobre el espacio perdió su efecto. Capítulo 721. Incomparablemente poderoso, 1 contra 4. 2. Su plan quedó arruinado. Me has estado impidiendo usar mi habilidad espacial y quitarme las 12 perlas. Chu Zhou murmuró para sí mismo mientras miraba a Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon. Las profundidades de sus ojos se volvieron ligeramente frías. Miles de millones de espada y aparecieron de repente en sus ojos. Innumerables y de espada formaron 2 vórtices de y de espada espirales del tamaño de una galaxia en las profundidades de sus ojos. Con un pensamiento, la espada del dragón púrpura ya estaba en su mano. Esta fue también la primera vez que usó la espada del dragón púrpura después de ingresar al reino místico de la reencarnación. Umni. Un grito de espada devastador resonó repentinamente en todo el reino místico de la reencarnación. Cuando sonó el Sword Chant, todos los genios y seres vivos en todo el reino místico de la reencarnación sintieron una aterradora intención de espada que podría destruir todo corriendo hacia ellos. En el reino místico de la reencarnación, la hierba y la gente de toda la montaña parecían haber sido arrastradas por un fuerte viento. Todos cayeron en dirección a Chu Zhou y se escucharon crujidos. Todas las plantas con forma de espada se inclinaron densamente ante Chu Zhou, como si estuvieran adorando a un rey que gobernaba el mundo. Auge. Una enorme onda circular de aire blanco salió del cuerpo de Chu Zhou, cubriendo un radio de miles de kilómetros tan pronto como apareció. Zumbido, zumbido. En el aire,
Apareció de repente el de espada translúcido. Cada grupo de de espada tenía cientos de metros de altura, y algunos incluso 10.000 metros de altura. Un momento después, un enorme loto verde apareció en el cielo. El loto verde se alzaba orgulloso en el mundo. Innumerables hojas de loto lo rodeaban en el centro, mientras Chu Zhou estaba de pie en la plataforma de loto en la parte superior del loto verde. Este es el arte de la espada asesina de Lord Beigan. Todos miraron el enorme loto verde que se alzaba orgulloso en el mundo y la figura de Chu Zhou. Sus expresiones cambiaron en estado de shock. Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon miraron solemnemente a Chu Zhou. Sintieron que habían sido atrapados por la fuerza espiritual de Chu Zhou. De repente, innumerables hojas de loto atacaron a Romo y los demás. Cada hoja de loto emitía una luz blanca nebulosa. Era una cantidad innumerable de espada que parecía el pelo de una vaca. Bien. Romo no se sorprendió cuando vio a Chu Zhou usar el arte de la espada asesina. En cambio, estaba encantado y dijo, hace mucho que quería ver Killing Sword Art de Lord Beigan. Su cuerpo tembló y un aura incomparable parecida a un dios demonio repentinamente surgió de su cuerpo. Una luz interminable de color sangre emanaba de su cuerpo. Vagamente formaba una escena aterradora de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Su fuerza era demasiado poderosa y furiosa, causando que el vacío circundante se distorsionara. Su figura de repente se movió como una bestia feroz que había sido liberada de su jaula. También era como una asura infernal que había entrado en el mundo de los mortales. Estaba enojado y feroz cuando tomó la iniciativa de cargar contra las innumerables hojas de loto. Las hojas de loto fueron destrozadas por el poder aterrador que surgió de su cuerpo. De verdad se está preparando para luchar 1 contra 4. Parece que me subestimarán si no revelo algunas de mis verdaderas habilidades. Una fuerte luz verde salió repentinamente de los ojos de Xiu Xi. Un poderoso y vasto poder del alma surgió de su cuerpo como el colapso de los 4 mares. Un enorme y turbulento poder del alma se condensó en su cuerpo en una enorme figura vestida con una túnica negra. Sostenía un cetro en la mano izquierda y un libro en la derecha. La figura vestida de negro agitó el cetro en su mano izquierda, e innumerables relámpagos del alma de color verde oscuro cayeron sobre las hojas de loto que estaban cortando. Al mismo tiempo, innumerables palabras distorsionadas y extrañas aparecieron en el libro negro en su mano derecha. Olas de poder de maldición oscura, siniestra y fría se extendieron hacia Chu Zhou. Muerte extrema por el viento. La mirada de Feng Yan era solemne y su largo cabello negro ondeaba al viento. Rayos de flujo de aire material se enrollaron alrededor de su cuerpo, emitiendo un aura espantosa y digna, como un dios en el viento. De repente levantó la mano y de inmediato rugió un vendaval. El viento era negro y se extendía por el cielo. Inmediatamente se convirtió en 9 dragones negros. Los rugidos de los dragones sonaron uno tras otro y sus auras eran impactantes. Especialmente cuando el viento negro pasó, los 9 dragones negros abrieron la boca y escupieron un viento frío. Ese poder inconcebiblemente poderoso hacía que la gente sintiera como si el fuego de su vida estuviera a punto de extinguirse en cualquier momento. Era como si todos los seres vivos del mundo pudieran colapsar y morir si soplaba este viento. El misterioso poder que contenía excedió la imaginación de todos los genios. Salomón podía sentir el peligro contenido en las hojas de loto que estaban cortando. En este momento, no se atrevió a contenerse. Dejó escapar un largo rugido y una ola de energía surgió de su cuerpo. Tenía un escudo en la mano izquierda y una lanza en la derecha. Auge empujó su escudo con su mano izquierda para bloquear las hojas de loto que lo cortaban. La lanza de guerra en su mano derecha estalló en dirección a Chu Zhou. En un instante, un poder interminable y creciente destrozó innumerables hojas de loto y atacó a Chu Zhou. Chu Zhou permaneció inexpresivo en la plataforma de loto, controlando innumerables hojas de loto para luchar contra Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon. En ese momento, todo el cielo estaba hirviendo. Innumerables hojas de loto cubrieron el cielo, innumerables espadas y bailaron y ataques aterradores destrozaron el vacío.
Muchos prodigios que luchaban por armas fueron enviados volando muy lejos mientras vomitaban sangre. Incluso Dragon, Fuoyue, Bin Selin y 11 Liujin no fueron la excepción. ¡Cielos! Chu Zhou en realidad está luchando solo contra Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon. Mucha gente miró la escena a lo lejos y no pudo evitar quedarse atónita. Esta escena fue algo que nunca podrían haber imaginado. Sabían desde hacía mucho tiempo que Chu Zhou era muy feroz, pero nunca esperaron que fuera tan feroz. Fue simplemente exagerado. Chu Zhou, ¿por qué elegiste luchar solo contra 4 personas? Dragon y los demás tampoco esperaban que Chu Zhou fuera tan audaz y confiado como para atacar a Romo y los demás al mismo tiempo. Aunque tenían mucha confianza en la fuerza de Chu Zhou, pensaron que Chu Zhou ya podía igualar o incluso superar a Romo. Sin embargo, Chu Zhou no estaba luchando solo contra Romo ahora. Estaba luchando contra Romo, Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los otros 4 expertos al mismo tiempo. Este era un concepto completamente diferente. Incluso los genios, venerables y nobles fuera del reino místico de la reencarnación se conmovieron cuando vieron a Chu Zhou luchando solo contra 4 personas a través de la pantalla virtual. No era extraño para él luchar solo contra 4 personas. De hecho, era normal para él luchar solo contra 10 personas. Lo más importante era ver quiénes eran sus oponentes. Los oponentes actuales de Chu Zhou no eran gente común. En cambio, eran Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon, quienes estaban clasificados entre los 5 primeros de la lista de prodigios humanos que deben matar. Se podría decir que estas 4 personas son prodigios incomparables. Romo, en particular, fue reconocido públicamente como el prodigio número 1 de la raza humana. Muchos de los superiores de la raza humana pensaban muy bien en él y pensaban que su logro futuro sería comparable al del rey Beigan. Ahora bien, en realidad había alguien que podía luchar contra 4 de esas personas al mismo tiempo. Sería extraño que nadie se sorprendiera. Chu Zhou, parece que no has cultivado tu arte de la espada asesina hasta el punto de la perfección. No puedes hacerme nada. Los 3 rostros de Romo estaban sonriendo. Como un dios demonio sin igual, arrasó las innumerables hojas de loto, rompiendo todas las hojas de loto frente a él. Se estaba acercando cada vez más a Chu Zhou. Xiu Xi, Feng Yan y Solomon siguieron de cerca a Romo y cargaron contra las hojas de loto. ¿Es eso así? Chu Zhou sonrió levemente. Auge. Una resplandeciente columna de luz surgió de su cuerpo. Sobre su cabeza, el viento y las nubes cambiaron repentinamente y aparecieron interminables nubes oscuras. Entonces empezó a llover. Una lluvia interminable cayó del cielo y ahogó el cielo y la tierra. Cuando la lluvia cayó sobre Romo y los demás, los 4 inmediatamente sintieron un dolor agudo como si los hubieran cortado en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron cortes profundos en sus cuerpos y todos quedaron cubiertos de sangre. Esta es la segunda pintura de espada de matanza del arte de la espada asesina. ¿De verdad comprendiste la pintura de lluvia de espada tan rápido? Feng Yan parecía haber pensado en algo y dijo en estado de shock. ¿Qué? ¿Chu Zhou ha cultivado el segundo nivel del arte de la espada asesina? Romo, Xiu Xi y Solomon quedaron conmovidos. La expresión de Chu Zhou era tranquila. De repente levantó la espada del dragón púrpura en su mano y apuntó al cielo. De repente, el cielo volvió a cambiar. Innumerables reinos estelares de color blanco plateado aparecieron repentinamente bajo las nubes oscuras que cubrían el cielo. Sin embargo, esos Star Realms eran diferentes de los Star Realms ordinarios. Todos los reinos estelares de color blanco plateado estaban cubiertos de púas. Tras una inspección más cercana, no eran púas en absoluto, sino luces de espada incomparablemente afiladas. La tercera pintura de la espada de matanza del arte de la espada asesina, el mapa estelar de la espada. Feng Yan miró aturdido los innumerables reinos estelares de color blanco plateado en el cielo y dijo con voz soñadora. Capítulo 722. El prodigio número 1 de la humanidad cambia de dueño.
Feng Yan levantó la cabeza y miró los innumerables reinos estelares plateados con púas debajo de las nubes oscuras. Todo su cuerpo quedó atónito. Ella reconoció que esta era la profundidad contenida en la tercera pintura de la espada de matanza del arte de la espada asesina, el patrón de estrella de la espada. ¿Podría Chu Zhou ya haber cultivado la tercera pintura de espada de matanza? Pensar en eso la hizo sentir asfixiada. El Killing Sword Art fue una técnica suprema de nivel marqués que sacudió a las innumerables razas del universo. Fue infinitamente profundo. Incluso a los principales prodigios de la humanidad les resultaría difícil comprender una técnica tan definitiva. Se estimó que al 99% de los mejores prodigios les resultaría difícil comprender el Killing Sword Art. Incluso si tuvo la suerte de comprenderlo, ya fue extremadamente rápido para el captar la primera pintura de la espada de la matanza en 10.000 años. Sin embargo, Chu Zhou solo había sido discípulo del rey Bei Kan durante aproximadamente un año, pero en realidad había captado las profundidades de la primera a la tercera pintura de espada de matanza. Esto era simplemente demasiado exagerado, ya no se le podía describir como un prodigio. Solo podrían describirse como monstruos y fenómenos. Esta es una escena que solo aparecerá cuando use la profundidad del mapa estelar de la espada del Killing Sword Art. Pero, ¿cómo es esto posible? Solomon había visto muchos vídeos de batalla del rey Bei Kan en ese entonces, por lo que estaba bastante familiarizado con el fenómeno formado por los diagramas de 24 Killing Sword Art. Por lo tanto, cuando vio los innumerables reinos estelares plateados con púas en el cielo, inmediatamente entendió que Chu Zhou estaba usando el mapa estelar profundo de la espada. En este momento, miró a Chu Zhou en extremo shock. A sus ojos, Chu Zhou ya no era un humano, sino un completo monstruo. No es de extrañar. Se atrevió a atacarnos a los cuatro al mismo tiempo. Resulta, en realidad es tan poderoso. Xiu Si miró fijamente la figura de Chu Zhou con una sonrisa amarga, sintiéndose inexplicablemente desanimado. Chu Zhou, en verdad eres un buen oponente. Romo era como un dios demonio incomparable mientras arrasaba las capas de hojas de loto y avanzaba a través de la densa lluvia. Aterradoras fluctuaciones de energía emitidas por su cuerpo, rompiendo hojas de loto e innumerables gotas de lluvia. Miró la figura de Chu Zhou. Sus 3 rostros y 6 ojos revelaron una expresión emocionada. ¿Es esta la verdadera fuerza de Chu Zhou? ¡Qué terrorífico! Los muchos genios que observaron la batalla desde lejos quedaron atónitos por la aterradora espada apuntada al cuerpo de Chu Zhou que parecía ser capaz de destruir todos los mundos. Esta es la profundidad del tercer nivel del arte de la espada asesina, el mapa estelar de la espada. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y marqueses también se sorprendieron al ver la escena en el reino místico de la reencarnación a través de la pantalla virtual. Incluso la mirada del rey Bei Gan no pudo evitar congelarse ligeramente. De hecho, comprendiste los misterios del mapa estelar de la espada tan rápido. Tenía razón acerca de ti. El rey Bei Kan miró la figura de Chu Zhou y pensó. En el reino místico de la reencarnación, después de que Chu Zhou usó la profundidad contenida en el mapa estelar de la espada, levantó la espada del dragón púrpura en alto en su mano derecha y de repente la presionó hacia abajo. En un instante, innumerables reinos estelares plateados con púas descendieron del cielo. Desde lejos parecía una enorme lluvia de meteoritos. ¡Bum! 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 Densos reinos estelares plateados cayeron de las cabezas de Romo, Xiu Si, Feng Yan y Romo. Romo y los otros 3 enfrentaron los ataques de las hojas de loto, la lluvia y el reino de las estrellas plateadas al mismo tiempo. Joder, tal ataque es imposible de resistir. Joder, el rostro de Solomon estaba pálido cuando activó su escudo para bloquear el reino estelar plateado que caía del cielo. Un reino estelar plateado chocó con el escudo en su mano con un fuerte estallido, transformándose instantáneamente en una espada interminable y que explotó. El escudo que tenía en la mano se hizo añicos. Al momento siguiente, hojas de loto cortaron su cuerpo. También caían densas gotas de lluvia sobre él. Realmente no puedo aceptar esto. Solomon dejó escapar un suspiro de mala gana y su figura desapareció en el aire.
Era obvio que las hojas de loto y la lluvia fueron suficientes para causarle heridas fatales. Por lo tanto, fue teletransportado. Feng Yang controló a los 9 dragones negros y escupió aterradores vientos fríos que parecían poder extinguir directamente las llamas de la vida. Sin embargo, los 9 dragones negros fueron rápidamente aniquilados bajo el asedio de las hojas de loto, la lluvia y los reinos estelares plateados. Feng Yang siguió los pasos de Salomón y fue teletransportado fuera del reino místico de la reencarnación. La brecha entre ellos y yo es realmente demasiado grande. Xiu Si miró a Chu Zhou, que estaba de pie fríamente sobre el loto verde, y luego a Romo, que se estaba emocionando. Suspiró en su corazón y dejó de luchar. Un enorme reino estelar plateado chocó con él y instantáneamente lo despidió. En un abrir y cerrar de ojos, Romo fue el único que quedó entre los 4 expertos. A Romo no le importaba que Xiu Si y los otros 2 hubieran sido asesinados. Solo tenía ojos para Chu Zhou. Era como un asura que había salido de las profundidades del infierno. Una montaña interminable de cadáveres y un mar de sangre apareció detrás de él. Sus 6 brazos trazaron una trayectoria profunda e insondable mientras disparaban rayos de luz sangrienta caótica. El vacío colapsó y innumerables hojas de loto, lluvia y reinos estelares plateados fueron destruidos. Innumerables hebras de espada que cargaban contra él como pelo de vaca no podían acercarse a su cuerpo. Su cuerpo estaba lleno de fluctuaciones devastadoras que destrozaron todo el espada que se acercaba. En este momento, Romo mostró el poder aterrador del primer lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Era como un dios demonio incomparable que caminaba por el mundo. Su intención asesina era monstruosa y su fuerza incomparable. Todos los prodigios temblaron al verlo. Como era de esperarse de Romo, quien es conocido como el prodigio número 1 de la humanidad. Su fuerza es mucho más fuerte que la de Xiu Si y los demás. Cuando Chu Zhou vio la figura de Romo moviéndose libremente entre las innumerables hojas de loto, la lluvia y los reinos estelares plateados, se sorprendió un poco. Sin embargo, todavía estaba muy tranquilo. Romo era muy fuerte, pero era más fuerte. Su mirada se fijó en Romo, y la espada del dragón púrpura en su mano de repente apuntó a Romo desde lejos. Una aterradora intención de espada que podría destruir miles de mundos y destruir el cielo y la tierra surgió repentinamente de su cuerpo. Al instante, el loto verde bajo sus pies y las innumerables hojas de loto vibraron violentamente, emitiendo interminables rayos de espada. Las densas luces de espada que parecían llenar el mundo entero se juntaron y transformaron en una enorme e ilimitada pintura de loto. Al mismo tiempo, las interminables gotas de lluvia que caían del cielo también se juntaron, formando una enorme escena de lluvia. Además, bajo las nubes oscuras, innumerables reinos estelares plateados con púas comenzaron a girar a gran velocidad a lo largo de trayectorias misteriosas. Innumerables luces entrelazadas. Un enorme diagrama del reino estelar apareció desde donde se entrelazaba la luz. En el momento en que aparecieron la pintura del loto, la pintura del paisaje de lluvia y la pintura del reino estelar, todo el vacío se llenó instantáneamente con una interminable intención de espada asesina. En el momento en que aparecieron estos 3 diagramas, presionaron a Romo. Cuando Romo vio las 3 enormes imágenes que lo reprimían, inmediatamente sintió una enorme sensación de peligro. Rugido, su cabello rojo sangre se erizó cuando una aura aterradora y opresiva brotó de su cuerpo. Sus 3 bocas dejaron escapar un rugido estremecedor al mismo tiempo. 3 terroríficos pilares de luz color sangre salieron instantáneamente de sus 3 bocas. Estos 3 pilares de luz color sangre parecían poder destruir 3,000 mundos. Estallaron con fluctuaciones que hicieron temblar a muchos genios. Los 3 pilares de luz color sangre chocaron rápidamente con los 3 enormes diagramas. Sin embargo, los 3 pilares de luz de color sangre fueron rápidamente borrados por los 3 enormes diagramas. Después de que los 3 enormes diagramas borraron los 3 rayos de luz sangrienta, atravesaron el vacío como un rayo y golpearon a Romo casi al mismo tiempo. En un instante, un fantasma de loto verde incomparablemente enorme,
Una lluvia interminable y un sinfín de reinos estelares plateados aparecieron y atacaron a Romo sin cesar. Miles de millones de rayos de espada se dispararon instantáneamente, emitiendo una luz que era incluso más deslumbrante que el sol. Muchos prodigios que vieron la batalla sintieron que sus ojos estaban a punto de quedar cegados. Todo el cielo y la tierra cayeron en un estado vasto y poderoso. Los bosques y montañas alrededor del campo de batalla se convirtieron en cenizas. 500,000 kilómetros de la tierra destrozados. Era como si acabara de descender una calamidad apocalíptica. Todos los modelos quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos. Un momento después, cuando la luz que era más fuerte que el sol desapareció, vieron una escena impactante. Todo lo que quedó de Romo fue una cabeza con el cabello desordenado color sangre y una cara llena de sangre. Las otras partes de su cuerpo fueron aniquiladas por la espada y... ¿Qué? Todos se quedaron sin aliento cuando vieron esta escena. Romo, quien era conocido como el prodigio número 1 de la humanidad, en realidad estaba en un estado tan miserable ahora. Muchos modelos miraron a Chu Zhou, que estaba de pie fríamente en la plataforma de loto, y su reverencia por él se intensificó. Solo queda una cabeza, ¿no se considera una herida mortal? Chu Zhou miró la cabeza de Romo y se sorprendió un poco de que Romo no hubiera sido teletransportado. Chu Zhou, todavía no he perdido. Romo, a quien solo le quedaba una cabeza, de repente estalló con un aura más aterradora que antes. Su cabeza de repente se volvió del tamaño de la luna y una luz de sangre ilimitada se extendió, envolviendo el cielo y la tierra. La cabeza incomparablemente enorme de repente corrió hacia Chu Zhou y abrió la boca para devorarlo. Parece que te he subestimado, dijo Chu Zhou con calma. Frente a la enorme cabeza que lo devoraba con un aura monstruosa, no había ninguna onda en su rostro. De repente bajó de la plataforma de loto y levantó la espada del dragón púrpura en su mano. En un instante, el loto verde y las innumerables hojas de loto se transformaron en luces nebulosas que se fusionaron en la espada del dragón púrpura. La lluvia que llenó el cielo también se fusionó con la espada del dragón púrpura. Los innumerables reinos estelares plateados en el cielo también se transformaron en rayos de luz plateada que se fusionaron en la espada del dragón púrpura a la velocidad del rayo. Jin. Innumerables grabados del universo aparecieron en el cuerpo de la espada del dragón púrpura. Una sombra de dragón púrpura que era como humo y niebla nadaba alrededor, emitiendo una intención de espada que hizo que el cielo y la tierra cambiaran de color. De repente, el cuerpo de la espada del dragón púrpura quedó cubierto por una capa de luz divina de 5 colores. La espada del dragón púrpura inmediatamente se volvió aún más aterradora. Dondequiera que cortaba la espada del dragón púrpura, el espacio se convertía silenciosamente en la nada. En ese momento, todos vieron una escena impactante. Una cabeza tan grande como la luna, que llevaba una luz de sangre ilimitada, descendió en picado. Debajo había una figura del tamaño de un grano de arena. Sin embargo, la figura del tamaño de arena de repente apuñaló la espada en su mano hacia la enorme cabeza. La escena parecía haberse detenido. El agresor, la enorme cabeza gigante, se detuvo instantáneamente en el aire. Al momento siguiente, la enorme cabeza quedó envuelta en una bola de luz y desapareció instantáneamente. Todos quedaron en shock cuando vieron esta escena. Una larga pausa. Solo entonces todos reaccionaron. Romo, quien era conocido como el prodigio número 1 de la raza humana, ¿había sido derrotado? Romo, realmente perdió. Increíble, increíble. Dime que esto no es un sueño. Muchas personas miraron fijamente la figura de Chu Zhou con una conmoción infinita en sus rostros. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también miraron a Chu Zhou en estado de shock. El prodigio número 1 de la humanidad ha cambiado de manos. Una nobleza se lamentó. Capítulo 723. La reencarnación es la más desalmada. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles se conmovieron cuando vieron a Chu Zhou matar. Un Romo.
La identidad de Romo era demasiado extraordinaria. No solo fue el prodigio número uno de la raza humana, sino que también muchos altos mandos de la raza humana lo tenían en alta estima. Pensaron que tenía el potencial de crecer hasta el nivel del rey Bei Khan. Sin embargo, Romo ahora fue derrotado por Chu Zhou de una manera limpia e indiscutible. Romo en realidad perdió así sin más. Además, fue una derrota aplastante. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, lo habría encontrado increíble. Dijo un venerable en estado de shock. Romo ya es muy fuerte. Sin embargo, Chu Zhou es aún más fuerte. Este discípulo del rey Bei Khan es impresionante. Incluso el rey Bei Khan no era tan poderoso cuando estaba en el reino Señor Supremo. Parece que otro monstruo que conmocionará a todas las razas del universo aparecerá en nuestra raza humana después del rey Bei Khan. El maestro y el discípulo son monstruos. En el futuro, probablemente se convertirán en el maestro y discípulo más aterrador entre nosotros los humanos. Muchos venerables y nobles discutieron. Muchos venerables y nobles se alegraron de ver el ascenso de Chu Zhou. En el universo, la competencia entre razas era muy cruel. Si se quedaban atrás, no solo serían golpeados, sino que su raza también sería exterminada. Por lo tanto, no importa qué tribu fuera, los mejores expertos eran los pilares centrales. Y algunas potencias de nivel monstruo cuya fuerza excedía con creces a sus pares y tenían un gran potencial eran especialmente importantes para una raza. El valor de estos expertos clase monstruo era inconmensurable. Eran los pilares de una carrera, el núcleo del núcleo. Como el rey Bei Khan. El rey Bei Khan tuvo una presencia máxima entre los nobles. Solo él podría reprimir fácilmente a más de 100 nobles comunes y corrientes. Por lo tanto, su valor para los humanos no era algo con lo que los nobles comunes y corrientes pudieran compararse. Además, una vez que el rey Bei Khan se convirtiera en Señor Supremo del universo, lo más probable es que se convirtiera en un Señor Supremo supremo. El valor de un Señor Supremo invencible para los humanos era aún más aterrador. Fue precisamente por estas razones que el estatus del rey Bei Khan en la raza humana era tan alto, muy por encima de los demás nobles. Incluso muchos señores supremos del universo le pondrían algo de cara. Chu Zhou era el mismo ahora. Ya había mostrado el aterrador potencial de ser invencible entre sus compañeros. Muchos venerables y nobles esperaban que un monstruo como Chu Zhou naciera entre los humanos. En ese caso, una vez que un monstruo como Chu Zhou creciera, tendría un efecto inimaginable en la prosperidad y el desarrollo de los humanos. De esta manera, muchos venerables y nobles estaban felices de ver ascender a Chu Zhou. El rey Bei Khan estaba en la nave espacial. Él, que siempre había sido tan frío como un iceberg, rara vez sonreía. La velocidad de crecimiento del discípulo de Chu Zhou superó sus expectativas. Quedó muy satisfecho. Vio que Chu Zhou había superado su potencial. Entre la multitud, Romo, que acababa de reconstruir su cuerpo físico, Xiu Xi, Feng Yan, Solomon y los demás miraron la figura de Chu Zhou en la pantalla con expresiones complicadas. Esta vez, habían perdido demasiado. Perder fue secundario. Más importante aún, habían perdido esta oportunidad. Esta fue una oportunidad relacionada con el Señor de la Reencarnación y la ley de la reencarnación. En esta vida, había muchas posibilidades de que no encontraran una oportunidad tan buena. En este momento, todos miraron a Chu Zhou con envidia. Sin duda, nadie podría competir con Chu Zhou por las 12 perlas que contenían el poder de la reencarnación luego de derrotar a Romo y los otros 3. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou respiró hondo y voló hacia las 12 perlas en la cima del cielo. Tan pronto como se acercó a las 12 perlas, inmediatamente sintió una fuerza poderosa. Este tipo de poder estaba firmemente por encima del poder de las leyes. Este es el poder de la ley. Además, debería ser el poder de la ley de la reencarnación. Chu Zhou estaba encantado. Con un pensamiento, activó una majestuosa conciencia espiritual y la envolvió alrededor de las 12 perlas de reencarnación. Luego, guardó las 12 perlas de reencarnación en su mundo interno.
Me pregunto si hay otros secretos escondidos en la tumba de la reencarnación. Después de guardar las 12 cuentas de reencarnación, Chu Zhou reprimió la emoción en su corazón. Con un destello, apareció frente a la enorme tumba antigua de la reencarnación. Sin embargo, justo cuando se acercaba a la tumba antigua de la reencarnación, su expresión cambió repentinamente. Una fuerza de succión aterradora surgió repentinamente de la tumba de la reencarnación. Frente a esta fuerza de succión, Chu Zhou no pudo resistir en absoluto y fue absorbido por la tumba de la reencarnación. ¿Chu Zhou en realidad fue absorbido por la tumba antigua de la reencarnación? Muchos modelos, venerables y nobles se sorprendieron al ver esto. ¿Qué está pasando? Fu Yue, Bin Selin y Onze Liujin estaban todos conmocionados y preocupados por Chu Zhou. Dragon también estaba preocupado al principio, pero rápidamente se calmó. No te preocupes demasiado, analizó Dragon con calma. No olvides que todos tenemos los medios que dejó el maestro del silencio del vacío. Si realmente nos encontramos con un peligro irresistible, todos seremos teletransportados automáticamente. Eso tiene sentido. Cuando Fu Yue y los demás escucharon esto, recordaron que tenían los medios que les había dejado el maestro del silencio del vacío. Lanzaron un largo suspiro de alivio al instante. Los otros genios, venerables y nobles rápidamente pensaron en esto. Al instante, algunas personas que estaban preocupadas de que algo le pasara a Chu Zhou ya no estaban preocupadas. En la tumba de la reencarnación, Chu Zhou acababa de ser absorbido cuando su conciencia cayó en trance. La reencarnación es la más desalmada. Solo guardando tu corazón podrás escapar. Recuerda, un leve suspiro sonó en la conciencia de Chu Zhou. Entonces, un sentimiento de aturdimiento surgió en el corazón de Chu Zhou. Sintió que su entorno estaba hecho un desastre, como si innumerables cosas pasaran volando a su lado desde ambos lados. Quería mirar más de cerca, pero se dio cuenta de que todos sus esfuerzos fueron en vano. Su fuerza parecía estar desapareciendo a una velocidad extremadamente rápida. Se sintió como si hubiera aparecido aturdido frente a una enorme rueda. Esa rueda estaba formada por innumerables ruedas pequeñas. Alrededor de la rueda gigante había un vacío frío y negro como boca de lobo. Innumerables almas lo atravesaron, emitiendo gemidos. ¿Dónde es esto? Chu Zhou pensó confundido. Justo cuando este pensamiento pasó por su mente, una enorme fuerza de succión surgió repentinamente de un agujero en forma de rueda frente a él. Su conciencia fue atraída por esta fuerza y se hundió en la oscuridad sin fin como una marea. El cielo estaba sombrío. Al lado de las bulliciosas calles de Tianjin, un joven desaliñado y con ropa sucia yacía tranquilamente en la esquina de la calle con los brazos cruzados. Miró hacia el cielo sombrío con una mirada en blanco en sus ojos. Olas de vapor blanco mezcladas con la fragancia de bollos al vapor flotaban en la calle. Los labios de Chu Zhou se movieron y un sonido hambriento salió de su estómago. Cambió su cuerpo y se acostó de nuevo. ¿Qué está sucediendo? Aunque tenía el estómago vacío y se moría de hambre, lo que era aún más insoportable era la duda en su corazón. En este mundo, este joven llamado Chu Zhou ya había vivido durante 15 años. Por lo que podía recordar, parecía ser un mendigo. Estuvo confuso e ignorante durante más de 10 años. Durante tantos años, además de suplicar instintivamente, el joven pasó la mayor parte del tiempo aturdido. La mayoría de las veces, algunas impresiones vagas aparecían en la mente del joven, como un sueño. Había muchas cosas que el joven podía sentir a una velocidad que cambiaba rápidamente de color. Estaban borrosos y difíciles de recordar. El joven alguna vez pensó que era un pez gordo. O más bien, había experimentado algunas cosas increíbles. A medida que el tiempo pasaba sin piedad y después de vivir una vida sombría durante más de 10 años, el joven poco a poco comprendió que esos eran solo sueños. Olvídalo. Era el sueño de un joven que rogaba todo el día y anhelaba hacer algo. La gente cercana decía que se trataba de un joven al que le gustaba soñar despierto.
Sus palabras confundieron a todos. Dijo que el mundo era muy grande. Fuera del mundo, había un vasto universo con innumerables razas en el universo. Todos se rieron. Este niño había estado deambulando demasiado tiempo. La vida ya lo había vuelto loco. Tal vez, fue realmente un sueño. Con un suspiro, el joven juntó las manos y se levantó de la esquina de la pared. Caminó hacia el fragante panecillo al vapor. Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.